Buenas noches, Dios les bendiga. Estoy aquí saludándoles nuevamente. Le doy gracias al Señor por permitirme este honor, este privilegio de estar nuevamente junto a ustedes. Dios sabe el amor, Dios sabe lo que tanto he estado esperando este momento. Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Quiero mandarle un saludo a todos. Quiero decirles que les amo, que los bendigo en el nombre de Jesús. Quiero decirles que ahora más que nunca estoy convencida que Dios es un Dios bueno, un Dios que tiene planes, el Dios de lo desconocido, el Dios que no se puede entender muchas veces, pero que esa locura en la que entramos por tratar de entenderlo, al final de cada proceso viene a ser una experiencia tan maravillosa, ¿verdad? Porque al final de aquello que no entendemos hay una claridad hermosa, hay una verdad, hay una respuesta de parte del Señor, y por eso es que yo estoy parada aquí en esta noche frente a ustedes. Yo quiero bendecirles, quiero decirles que no sé cómo, no sé en qué momento, pero sí sé que el Señor ya lo hizo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron ya el primer video, ¿verdad? Yo estoy hablándole en esta noche a esa iglesia que murió, a ese equipo de trabajo. Yo estoy hablándole a esas familias que, al igual que nosotros, entramos en un proceso inesperado. Entramos en una situación tan fuerte, tan difícil. Yo sé que si yo tuviera la oportunidad, ¿verdad?, de escucharlos a cada uno de ustedes, yo estoy segura que serían testimonios tremendos, ¿verdad? En los que hemos llorado, en los que hemos dudado, en los que hemos cuestionado al Señor, en los que hemos cuestionado las personas, en los que nos hemos confundido, nos hemos sentido tristes. Ha sido un proceso bastante fuerte, bastante duro, y por eso yo estoy aquí en esta noche. Le doy gracias al Señor porque eh, hace como 2 semanas yo grabé un primer video, tan emocionada, tan agradecida del Señor por lo que el Señor me había hablado, aquella palabra tan esperada y a la misma vez inesperada, ¿verdad? Porque como que cuando pasa tanto tiempo uno como que se adormece y llega al grado de decir, ok, fine, o sea, no hay nada, no hay más nada. Y fue en el momento que menos esperé que el Señor trajo esa palabra a mi corazón. Yo espero que cada uno de ustedes, ¿verdad? Yo, como le digo, este video no es para ponerlo en YouTube al público, porque mientras preparaba este segundo mensaje, el cual yo con todo mi corazón, créame, cuando prediqué aquel primer mensaje, yo dije, estoy viva, estoy impactada con lo que Dios habló a mi corazón. Y dije, pues en enero sigo grabando y sigo, ¿verdad? Compartiendo la palabra que Dios ponga en mi corazón, ya que casi siempre el Señor ha estado hablándome, guiándome a su palabra, dándome mensajes, dándome palabra. Pero yo dije, en enero voy a continuar. Y ahorita estos días, mientras yo me preparaba, el Señor comenzó a hablar a mi corazón fuerte y me dijo, Angie, quiero que hables del proceso. Quiero que hables, me dice, de ese proceso en el que todos fueron entrados, ¿verdad? Todos entramos a ese proceso, y es por eso que en este momento yo me estoy dirigiendo a ustedes, a nosotros, a los que éramos parte de esta iglesia El Faro, iglesia cristiana de restauración familiar. Yo estoy dirigiéndome a cada líder, yo estoy dirigiéndome a cada mentor, estoy dirigiéndome a esas familias, a esos hombres, a esas mujeres, a esos jóvenes, a esos niños que eran parte de esta casa, a mi familia,
¿verdad? Y a ustedes me estoy dirigiendo en esta noche. Y yo me tomo en cuenta porque esta palabra es para nosotros, me hablaba el Señor. Yo quiero ser honesta con ustedes y no me cuesta porque yo sé que todos ustedes saben, ¿verdad? Honraron siempre mi llamado, honraron siempre la manera en la que Dios usaba mi vida. Yo no tengo una queja, siempre fui honrada, siempre fui respetada, siempre fui amada por cada uno de ustedes y yo lo agradezco con todo mi corazón. Yo creo que por eso es que sufrí tanto, ¿verdad? Porque no miraba mi vida sin ninguno de ustedes, no me miraba lejos de esto que amábamos, todos lo amábamos y sufrí mucho, pero es a ustedes que yo traigo esta palabra de parte del Señor, porque en el video pasado yo lo puse en las páginas de Facebook, en el canal de Facebook que teníamos como iglesia, ¿verdad? Para no aparecer de la nada sin dar una explicación, o ese primer mensaje que Dios fue bueno en dármelo y le di gracias al Señor, ¿verdad? Pero en estos días el Señor me ha estado hablando y me dijo: Angie, quiero que hables del proceso con ustedes, con todos aquellos que fueron parte de este tremendo proceso. Y eso es para ustedes, mi amada, mi querida gente, que yo sé si están ahí escuchándolo, yo creo con todo mi corazón que yo voy a ser ese mensajero que siempre fui de parte del Señor, esa profeta, esa mujer que a Él le ha placido, no por ser perfecta, no por ser una santa, no porque tengo algo especial. A Él le ha placido en su gracia y en su misericordia haberme llamado a un ministerio profético y hablarme para entregarle ese mensaje a cada uno de ustedes como siempre. Y Él entregó este mensaje en estos días en mi corazón y me dijo: Angie, háblales del proceso. Yo quiero que ahí donde están todos ustedes puedan ponerme de su atención para que podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos. Y lo primero, esa palabra que ya conocemos de Romanos 8:28, dice: todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Esto es, o sea, esto corresponde a aquellos que conforme a mi propósito han sido llamados. Yo sé que usted sabe en su corazón, como yo lo sé, que hemos sido llamados con el propósito del Señor. Y es por eso que no importa cuán fuerte hayan sido las cosas, no importa cuán fuerte haya sido la batalla, no importa cuán fuerte haya sido el proceso, todo nos ha obrado para bien, para la gloria del Señor. Es su palabra la que vamos a creer. Y como le decía hace un momentito, siempre me sentí honrada como profeta y le preguntaba al Señor, ¿verdad? Porque a veces queremos que sean las cosas de una manera, las imaginamos de otra, pero Dios tiene una única manera. Y le he preguntado al Señor: Señor, ¿por qué no lo hiciste de otra manera? Y lo que el Señor me dijo es: tú eres el profeta de la casa, tú eres la profeta de la casa y tú vas a llevar el mensaje. Estoy aquí en obediencia al Señor y espero honrar el corazón de cada uno de ustedes porque siempre lo he valorado, siempre los he extrañado durante este proceso, pero teníamos que esperar en el Señor. La espera fue, yo creo que lo más desesperante para mí, como quizás para cada uno de ustedes, porque si el Señor nos está hablando en esta noche del proceso, es porque algo Él quiere, algo Él ha visto, algo Él ha oído de nosotros, algo Él quiere que nosotros también entendamos en este momento. Y como le leí en Romanos 8:28, todas las cosas nos están obrando para bien porque amamos al Señor, porque Él nos ama y porque conforme a su propósito es que fuimos llamados. Yo quiero hablarle un poquito de lo que en el otro video yo grabé
No sé si todos ya lo vieron. Espero que todos lo hayan visto. Espero que usted haya recibido su parte. Aunque entendí en estos días que si el Señor da esta palabra que voy a compartir en esta noche es porque hay algo que necesita engranar, algo que necesita encajar. Y estoy confiada en el Señor que a través de esta palabra tú vas a recibir ese engrane o ese clic que necesitas para comenzar a caminar en ese plan y en ese propósito que te está esperando y me está esperando, nos está esperando en el Señor. Amén. Así que yo quiero decirte que en el primer video yo hablé cómo el Señor me habló, ¿verdad? Cómo fui escogida para predicar en un funeral. Cuestioné al Señor. Le dije, ¿cómo es posible que yo voy a ir a predicar a un funeral y mi gente, mi iglesia y todo lo que tú dijiste que se murió? Y ahora, ¿cómo es posible que yo voy a ir y voy a ir a predicar en un lugar? Le dije, Señor, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer porque tú dijiste en el último mensaje que lo de nosotros se había muerto y que tú eras el que lo iba a resucitar. Y fue tantas las cosas que conté en ese video que espero, si no lo ha escuchado, escúchelo, así podemos entrar a lo que el Señor me ha dado para hoy. Pero lo que más me impactó fue la forma en la que el Señor me habló para llevar aquel mensaje de esperanza aquella noche y me dijo, Angie, yo te voy a mostrar a ti en un funeral que lo que yo he puesto dentro de ti, dentro de ustedes, sigue vivo. Yo prediqué, yo llegué a aquel lugar, el Señor me dio el mensaje, para la gloria de Dios, fue la gloria de Dios, gente recibió, gente pudo sentir el amor de Dios y la esperanza de, mire, tantas cosas que contarle, ¿verdad? Que sucedieron esa noche en ese lugar, la manera en la que el Señor usó el mensaje que traje, que jamás en mi vida me hubiera imaginado predicar de esa manera en un lugar donde había tanta gente inconversa y que no conocía al Señor. Otros estaban apartados. Y prediqué y fue la gloria del Señor. Pero aún así yo sentía, ok, Señor, ya sentí tu habilitación, sentí que nuevamente me has vuelto a usar, que fluí y fue una experiencia tan linda después de un año y me sentí como que está vivo, pero como que había una necesidad en mi corazón que ni yo misma la entendí en ese momento, hasta que en un momento dado, en el mismo funeral, yo fui, puse la mano sobre mi primo y le dije al Señor, Señor, si yo declaro que este muchacho va a revivir, yo sé y creo en mi corazón que tú lo puedes revivir. Le dije, y yo lo voy a hacer aquí quedito. Yo, Señor, sé que si tú lo revives va a ser la gloria de Dios, porque el muchacho ya tenía más de un mes preparado desde California para ser enterrado aquí en Nueva York. O sea, el muchacho estaba muertecito, 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 no había nada. Y yo le comencé a decir al Señor, Señor, pues si tú lo revives después de tanto tiempo que tiene muerto, va a ser mayor tu gloria. ¿Cuánta gente no va a creer? ¿Cuánta gente no va, Señor, a escuchar el mensaje que nosotros podemos traer porque van a ver que yo oré por él? Y yo diciéndole todas esas cosas al Señor, ahí yo solita frente al cadáver de mi primo, y le puse la mano y empecé a decirle al muchacho, Talita Kumi, Talita Kumi, 3 veces. Y inmediatamente después de las 3 veces el Señor habló a mi oído y me dijo, Angie, a ti te digo, levántate y anda. Mire, yo no le puedo explicar a usted qué sucedió después de ahí. Es algo similar al día que el Señor vino a mi vida y nací de nuevo y en segundo fui nueva. Eso estaba sucediendo en aquel momento. Yo me quebranté tanto. Fue como que ese clic
comenzó a caer en mi corazón, en mi vida entera, en el que le pude decir al Señor, me siento viva, me siento, inmediatamente comencé a soñar, pensé en cada uno de ustedes, pensé en lo que quiero hacer para el Señor, que mi vida es servirle, mi vida es seguirle, en volver a confiar en Él, porque miren mis hijos, el ser el profeta de la casa ha sido una responsabilidad bien grande. Ha sido, yo creo que hasta atrevido de mi parte haberle traído tanta palabra de parte del Señor a cada uno de ustedes. Decir, así dice el Señor, es un gran compromiso, es una gran responsabilidad, porque al final los únicos que saben que Dios me habló soy yo y el Señor. Usted puede dudar, ponerlo en una balanza, usted puede creerlo, puede no creerlo, puede recibirlo, puede gozárselo, puede lo que sea. Pero yo sabía y estaba segura que cada palabra que yo había compartido de parte del Señor, Él me había hablado. O sea que como profeta yo estaba sufriendo tanto. Yo estaba en este proceso, yo estaba con un problema bien grande con el Señor, porque yo le decía, ok, yo fui tu mensajero y cómo quedé. Yo siempre dije lo que tú dijiste y ahora ya no hay nada. Nos prometía gloria y ¿dónde estamos? Entonces, ¿qué se va a decir de mí? Que me lo inventé, que mentí, que quería impresionar. Fueron tantas cosas las que en mi proceso le dije al Señor, renegué, lo cuestioné, me enojé con Él, y los últimos 3 meses, recuerdo, agosto, septiembre y octubre, julio, agosto, septiembre, octubre, yo estuve como, ok, si se murió, se murió. Como que entendí los últimos 3 meses que si se murió, se murió. ¿Y qué hace un muerto? Nada. Yo le dije al Señor, ok, como tú dijiste que nos morimos, me muero. Ok. ¿Qué hace un muerto? Nada. Entonces no voy a hacer nada, le dije. Y en ese trato quedé con el Señor, y por 3 meses creo que me aislé casi de todas las personas con las que tenía pequeña comunicación, y traté de tenerla más que in and out, high y bye, porque entendía ya no hay nada del Señor que pueda darle, porque se murió. Cuando el Señor me hace sentir nuevamente viva, en aquel lugar créame, yo me sentía, wow, yo no le puedo ni explicar el gozo, la alegría, la emoción que yo sentía. ¿Y sabe qué? Sabe que pensaba en cada uno de ustedes, pero al mismo tiempo yo dije, quizás ellos ya también no quieren ni saber de nosotros, no quieren ni saber de mí. Señor, tengo pena acercármele a todos, tengo pena ir y buscarles, tengo pena ir y decirles lo que tú has dicho, porque como que ya no había un lugar, ya no hay cómo podernos reunir y poderles hablar, ya no está esa facilidad. Y le dije, pero lo voy a hacer, Señor, a través de un video. Voy a gritar a los 4 vientos lo que tú has hecho, a pesar de lo que siento, a pesar de lo que ya no tengo. Lo voy a hacer a través de un video. Y fue cuando hice el video, como le vuelvo y le repito, véalo si no lo ha visto. Pero en estos días el Señor me hablaba, y cuando me habló del proceso y empecé a evaluarme yo misma, encontré que en mi proceso dejé de creer, en mi proceso me llené de tantos miedos, en mi proceso me alejé de todos, en mi proceso me sentía inútil, en mi proceso me sentía abandonada, me sentía sola, me sentía que ya no había más nada para mí. Y a medida preparaba el mensaje en la presencia del Señor,
Solo Él conmigo ahí. El Señor me los recordó a todos ustedes. El Señor me hablaba y de cada uno de ustedes y me decía, todos ellos entraron contigo a ese mismo proceso. Todos ellos también se murieron. A ellos también se les murió este ministerio, como a ti. Entonces, el proceso fue para todos. Y la palabra de que los he revivido es para todos. Y me decía el Señor, no te lo puedes callar. Vas a hablarle a ellos este mensaje que yo quiero darte. Y por eso es que yo estoy haciendo este video exclusivamente para nosotros. Esto no va para el canal de YouTube. Esto va para cada uno de ustedes. Ustedes van a recibir este video personalmente. Yo lo consultaba con mi esposo. Yo lo consulté para compartirle a él lo que el Señor me puso. Y él, pues, gracias al Señor me ha apoyado, porque yo sé que en mi corazón Él cree en el ministerio, en el llamado profético que Dios me ha dado, y con la bendición de Él estoy haciendo este video. Y aquí estoy para compartirle este mensaje. Se llama Procesos, y yo quiero hablarle de varios personajes de la Biblia que les tocó pasar muchos procesos, y yo sé que me voy a extender un poquito, pero imagínense tanto tiempo sin vernos. Es un honor. Me siento un poquito rarita. Traté de arreglar un poquito, ¿verdad? Que se vea bonito para ustedes con todo mi corazón. No importa, estoy haciendo de este lugar un lugar lo más cómodo posible, para que desde aquí yo pueda enviarles esa palabra que el Señor ponga, siempre y cuando el Señor sea el que la ponga en mi corazón. Y yo quiero hablarte del primer personaje, que fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue un famoso predicador. Ese famoso predicador que predicaba en el desierto y que fue enviado para preparar el camino del Señor. Comenzó confiado y seguro cuando hablaba de Jesús. Dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ha visto y testificó frente a multitudes que Jesús era el Hijo de Dios. Mire qué convicción la que tenía Juan el Bautista. Era un hombre con un privilegio tremendo, con una fuerza con la que él ejercía aquella asignación que él entendía que le había sido dada del cielo. Pero mire qué lindo, cuando llega un momento que a Juan el Bautista le toca caer en la cárcel. Y es en la cárcel cuando él comienza a tambalear, porque él no se dio cuenta que la cárcel era un proceso en su vida. Y en ese proceso de Juan el Bautista estar en la cárcel, comienza a tambalear en su convicción y a decir: ¿será o no será aquel el Mesías? Y dice la palabra que manda a los discípulos a preguntarle a Jesús: Jesús, en realidad tú eres el elegido. Y dice que Jesús le responde con una evidencia tan clara y le manda a decir que sí, que él es el Hijo de Dios, para que Juan el Bautista, en medio del proceso en la cárcel, pudiera retener su profesión, su declaración de fe, aquello que él había declarado. Mire qué tremendo lo que le pasa en ese proceso a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, comienza a tambalear su fe, pero ¿qué sucede? Jesús no le fue y le reclama en el proceso: bueno, ¿y a ti qué te pasa? Y no era que yo era y ahora estás dudando. No, dice que con firmeza le confirma aquella evidencia de que él era el Hijo de Dios, con evidencia, con firmeza, para que Juan, aún estando en su proceso, se mantuviera en esa fe firme. Yo creo que en esos procesos que Dios
nos mete, al igual como estaba Juan el Bautista ahí, es importante entender que Dios nunca va a estar para reclamarnos, porque Él sabe que nos mete en un proceso con un propósito. Y me gusta la respuesta que le manda a decir a Juan. ¿Para qué? Para que su fe no le faltara en medio de aquel proceso. El otro personaje que conocemos también, ¿verdad? Y qué bonito hablarles a ustedes de la palabra porque ya la conocen. No tenemos que buscar mucho. Pero el otro personaje es Pedro, Simón Pedro, uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Pedro es conocido por su audacia. Fue Pedro quien fue alabado por Jesús por haber recibido la revelación del Padre de que Jesús era el Hijo del Dios vivo. Pero cuando Jesús fue arrestado, oiga bien, mire cómo Pedro es conocido por su audacia. Él fue alabado por Jesús, porque a Pedro le fue revelada esa convicción que Jesús era el Hijo de Dios frente a todos. Era como, wow, Pedro en medio de todos los discípulos era como el discípulo, yes, he got it, ¿verdad? Pero de repente Pedro, como discípulo y con tremenda revelación que le marcó la historia de su vida, igual es entrado en un proceso. Cuando Pedro entra en su proceso fue cuando Jesús fue arrestado. Pedro luchó entre la fe y el miedo. Él negó conocer a Jesús con maldición y juramento. Pedro había estado tan seguro de su fe antes de que arrestaran a Jesús. Jesús sabía que realmente Pedro no era tan seguro de su fe. Mire qué lindo. Jesús había predicho la negación de Pedro y oró para que la fe de Pedro no fracasara. Mire qué lindo lo que hizo el Señor. Él ya le había predicho a Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús lo conocía. Mas sin embargo Pedro siempre, oh no, yo siempre voy a estar aquí, yo siempre cuenta conmigo Jesús, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a abandonar. Pero cuando es entrado en el proceso, Pedro niega a Jesús. Dice ahí con juramento y con maldición. Pero mire qué sucede después. La fe de Pedro trajo de regreso a Jesús, quien no solo lo reconcilió, sino que le pidió que alimentara a sus ovejas. Eso impactó mi corazón tremendamente cuando estudiaba esto. ¿Por qué? Porque Jesús pudo estar al otro lado del proceso de Pedro y decirle, ¿sabes qué? Tú no me convenciste, fuiste metido en un proceso y en este proceso tú me fallaste, tú me negaste, hasta juraste, me maldijiste, hasta hablaste mal de mí, como que si nunca me habías conocido. Jesús le pudo haber dicho todas esas cosas, pero mire qué lindo es el Señor. Él nunca nos mete o permite que entremos en un proceso para juzgarnos, para hacernos daño, sino para trabajar en nuestro carácter, para mostrarnos de que somos seres humanos que podemos fallar, que como dice la Escritura, somos vasos de barro, en lo que lo único bello que ha sido depositado en nosotros es el hermoso tesoro de su palabra, de su presencia. Pero dice que somos vasos de barro que nos podemos romper. Pero Él no tiene problema con eso. Él nos vuelve a formar y sigue poniendo su presencia, su palabra, su hermoso tesoro dentro de cada uno de nosotros. Y era lo mismo que había hecho con Pedro en aquel momento. Pedro viene de negarlo. Pedro viene de vamos a decir, por así decirlo, de fracasar en su proceso. Pero como el propósito de Jesús no era el aplazarlo, sino promoverlo. Mostrarle a Pedro, Pedro, yo sé que tú me amas. Pedro, ¿qué aprendiste en el proceso?
Quería que aprendieras unas cosas en el proceso, porque lo que tengo para ti, imagínese la asignación que le dio más bien Jesús. Cuando Jesús se le presenta a él, es mayor que la que tenía antes. Y es la de apacienta mis ovejas. Mire qué lindo el proceso de Pedro. Quiero hablarle del otro, Elías. Elías es conocido por profetizar la sequía y posteriormente ser alimentado por cuervos y viudas antes de su desafío épico a los profetas de Baal en el monte Oreb. Su fe hizo que el Señor Dios respondiera con fuego, que Elías pudiera matar a todos los falsos profetas de Baal. Luego le respaldó cuando él profetizó la lluvia. Estuvo con él cuando Elías, usted se recuerda, ¿verdad? Cuando Elías en ese monte Oreb está, mojen la leña, traigan la leña, échenle esto, échenle lo otro, o sea, que fuera imposible encenderlo. Y Elías lo está haciendo porque él sabía quién él era en Dios. Él sabía, confiaba que Dios lo iba a hacer. Pero yo quiero que usted entienda eso. Dios es soberano y él pudo haberlo hecho o no haberlo hecho. Pero en esta ocasión con Elías lo hizo. Yo mientras estudiaba esta parte entendí algo. Y es que como profeta del Señor yo digo, qué éxito el que tuvo Elías al presentar semejante reto y Dios se lo respaldara, Dios encendiera el fuego, Dios le diera la capacidad para matar tanto falso profeta de los Baales que, o sea, fue un éxito en el ministerio profético de Elías en ese día que yo digo, wow, tremendo como Elías vio que todo cuanto él hacía, cuanto él decía, cuanto él declaraba, cuanto él iba, venía, Dios lo respaldaba. Para mí eso es un exitazo tremendo como profeta, porque cuando uno le cree a Dios, viene y hace, viene y va, viene. ¿Por qué? Porque uno también a veces cree que esto es así y ya. Y quizás todo es un ejercicio, es una práctica. Va a llegar el momento que Dios lo va a hacer, pero tenemos que seguir firmemente creyendo y declarando lo que Dios nos manda hacer como profetas de Él. ¿Por qué? Porque en su momento Dios nos va a sorprender y a todos como Elías nos va a llegar el día de ese gran éxito. Pero mire lo que le pasa a Elías cuando Jezabel se entera de todo lo que Elías hizo. Usted conoce la historia. Dice que ella amenazó la vida de Elías con matarlo. La humanidad de Elías inmediatamente entró en acción y empezó a salir a la carrera. Mire lo que le estaba diciendo. Viene de ver un éxito en su ministerio profético como hijo y como siervo de Dios. Y ahora, ante la amenaza de Jezabel, su humanidad se entra en una acción por salir huyendo. ¿Por qué? Porque se llenó de miedo. Y sale huyendo. Y ya usted conoce la historia, se va, se mete en una cueva, se mete bajo de un enebro, se amarga al grado de desear hasta morirse. Elías estaba en un proceso de entender de que muchas veces los procesos son necesarios. Después de cada victoria van a haber procesos que son necesarios, pero Elías no lo entendió así. Quizás Elías en ese proceso ha de haber dicho, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es posible todo lo que fui a hacer para la gloria de Él? Y ahora no libra mi vida. Ahora Jezabel me anda buscando para matarme. ¿Dónde estará Dios? ¿Cómo es posible? Y yo creyéndole a Él y yo haciendo esto, haciendo lo otro. No sé qué pudo haber dicho Elías. Él era humano como usted y como yo. Él pudo haber dicho lo mismo o más que usted y yo dentro del proceso que él estaba. Imagínese, era terrible. Lo estaban persiguiendo por haber hecho algo que Dios había respaldado y que hasta Dios lo había mandado a hacer. Pero ahora lo andan buscando a él para matarlo. Mas sin embargo, en ese proceso que Elías entró,
Ahí llegaba el Señor, le llevaba pan, le llevaba agua, le llevaba comida. Y cuando termine ese proceso, ¿qué hizo el Señor? Entregarle una nueva asignación. Al final del proceso de Elías, igual Dios no lo estaba esperando para decirle: qué barbaridad, Elías. ¿Cómo es posible que te hayas metido aquí? ¿Cómo es posible que estés en este enebro murmurando, quejándote? No le llegó a reclamar, solamente lo llegó a buscar. Lo ayudó a que despertara, lo ayudó a que se animara y le entregó una nueva asignación. Yo espero que usted esté entendiendo lo que el Señor nos está hablando. Podemos decir que Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Quiero hablarle de otro. Quiero hablarle. Déjeme, antes de pasar al próximo, hablarle un poquito más de Elías. El Señor respondió con compasión, corrigiéndolo con gracia y dándole un nuevo propósito antes de que se lo llevaran para el cielo. O sea que Elías no había terminado todavía, ¿verdad? Él no había terminado. Usted y yo todavía no hemos terminado. Tenemos mucho por hacer por delante. Amén. Vamos a hablar del próximo, y es Tomás, otro de los discípulos de Jesús. No lo convirtió automáticamente en un gigante de la fe, el simplemente ser discípulo de Jesús. Tomás fue conocido como Tomás el dudoso, porque luchó con la verdad de que Jesús resucitó de entre los muertos. Imagínense que si Tomás dudó que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿usted se imagina todas las dudas que tuvo Tomás mientras caminaba con Jesús en esta tierra? Viendo todo lo que hacía, observando, entre que se alegraba y no se alegraba, entre que creía y no creía. Tomás batallaba con la incredulidad. Tomás batallaba con la duda. Y fíjese, arrestan a Jesús, lo crucifican y lo matan. Y Tomás se quedó incrédulo y era uno de los discípulos. Era parte de aquel equipo con el que Jesús contaba para establecer su reino aquí en la tierra. Pero muere Jesús y Tomás queda incrédulo, dudoso, pudiéramos decir, sin ser procesado. Mas sin embargo, cuando Jesús resucita, dice ahí que en su lucha con la fe, que fue tan humana como aquello que lo caracterizaba a él, Tomás no fue el único discípulo que luchó con la verdad de la resurrección. Todos los discípulos lucharon por creer cuando María y las otras mujeres vinieron y les dijeron que Jesús estaba vivo. Ahí en Lucas 24, 10, 11 lo dice. Es importante señalar la gracia de Dios para aquellos que luchan. Es importante que nosotros entendamos que aquellos que nos cuesta un poquito más ciertas cosas, lo único que necesitamos es llenarnos de la gracia del Señor, porque era lo que Tomás necesitaba. Porque últimamente los discípulos lo vieron, Jesús se les presenta, se mueve la piedra, resucitó, pero ok, y si se lo llevaron y no es que resucitó, ok, entonces se les presenta, lo ven, quizás muchos de ellos se les acabó la incredulidad y la duda, mas sin embargo, Tomás la tenía tan arraigada, Tomás la tenía tan dentro de él. Tomás estaba siendo metido en un proceso de parte de Dios para que pudiera disipar en ese proceso esa duda y esa incredulidad que no le iba a servir para la siguiente asignación que el Señor tenía para él. Es por eso que Jesús, antes de irse para el cielo, se toma el tiempo, y dice la Escritura ahí, que se le presenta hasta personalmente a Tomás. Y no solamente se le presenta, sino que le dice:
tócame. Lo reprende ahí, de acuerdo a lo que le dice, por cuanto me tocaste, que creíste, como que lo reprende un poquito, pero es para sacudirlo, es para hacerle entender, suelta la incredulidad, suelta la duda. ¿Hasta cuándo vas a dudar? ¿Hasta cuándo vas a estar luchando con la incredulidad? Y es ahí donde se le termina ese proceso de incredulidad a Tomás. Era necesario ese proceso, era necesario que él tocara el cuerpo, era necesario. Por eso es que muchas veces nosotros no podemos cuestionar aquello con lo que cada quien lucha. No lo podemos juzgar, no lo podemos criticar, porque el mismo Señor se toma el tiempo de tratar personalmente con cada uno de acuerdo a la lucha a los que ellos se enfrentan. Tomás era uno de ellos. Todos pudieron decirle, pero Tomás, ¿y cuándo vas a creer? Pero si el Señor se toma el tiempo de ir y personalmente permitirle, ok, de que lo saco de esa duda, lo saco de esa duda. Desde que le quito esa incredulidad, se lo quito, que hasta le permite tocarlo. Mire qué bueno es el Señor. Diga conmigo, después de cada proceso, Dios siempre va a tener un propósito y una asignación para llevarnos a otro nivel. Qué lindo lo que el Señor hizo ahí por Tomás. Quiero hablarle de Moisés, el próximo. Una de las figuras más prominentes en la Biblia, sufrió muchos combates de lucha de fe. Luchó por creer que podía liberar a su pueblo de Egipto después de asesinar a un egipcio y ser rechazado por sus hermanos hebreos. Después de esto, corre hacia el desierto hasta el momento en el que el Señor se le apareció en la zarza ardiente. O sea que Moisés, el muy elegido, muy escogido, muy especial, aquel niño hermoso que dejan ir por el río, lo agarra la hija del faraón, lo cría como hijo de él, crece como un príncipe en el palacio de los egipcios. Dios tenía un propósito hermoso con él, y eso lo podemos decir nosotros ahora que ya conocemos la historia. Pero en aquel momento Moisés, me imagino que cuando él llegó a saber que él fue el único salvo, entendió, pues entonces yo voy a ser el usado para ayudar a mi pueblo, y cómo lo hago, y por tal de meterle la mano, lo echó a perder. Y por esa mala decisión de Moisés es que le toca salir huyendo. Pero como leíamos al principio, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Y eso es a lo que conforme a su propósito han sido llamados. Y Moisés era uno de ellos. Y esa huida le obró para bien, porque Moisés entró en un proceso donde todo lo que él iba a comenzar a pasar. Quizás Moisés en ese proceso no dijo, bueno, aquí estoy en el proceso, ya Dios me va a preparar para lo que viene, para lo que voy a hacer. Maybe él no hizo eso. Quizás lloró, quizás pensó, nunca más voy a volver a ver a los que amo, ni a mi pueblo, aquello que Dios creí que iba a ser conmigo o a través de mí, por ese pueblo ya no va a poder ser, por lo que he hecho, por lo que hice, por lo que dejé de hacer. No sabemos qué Moisés pudo pensar en medio de su gran proceso, pero al final de su proceso le habla el Señor a través de aquella zarza y le comienza a dar una gran asignación. Yo quiero decirle una vez más, después de cada proceso, Dios no te está esperando con un reclamo, con un reproche. Dios no te está esperando con una vara para darte duro. Él te está esperando para darte la nueva asignación. A Moisés le estaba dando una nueva asignación después de su terrible proceso. No importa lo que él haya pensado, lo que él haya creído, no importa.
al final lo único que me queda, y se lo puedo testificar, es, no me quedó ni mi llanto, ni mi dolor, ni mis dudas, ni lo que yo quería, ni lo que yo pensaba, ni lo que yo soñaba. No, me quedó solamente el propósito del Señor. Y Dios se encarga de que yo sea feliz con Él, porque soy muy feliz sabiendo de que tengo una asignación para seguir adelante en el Señor. Y aún está Moisés ahí frente a la zarza. Y usted conoce la historia. Qué lindo hablarle a usted, porque no le tengo que explicar tanto. Pero ahí está Moisés frente a aquella zarza. Pero yo no puedo hablar, pero yo no quiero, y también lo comprendo. Este ser humano que usted ve aquí comprende a Moisés, comprende a Tomás, comprende a Elías, comprende a Juan el Bautista. Ahora los estoy comprendiendo. Y comprendo a Moisés. Tenía miedo, no puedo hablar. Quizás no quería, quizás se había acostumbrado ya a estar muy lejos. Quizás si miraba la dimensión de la asignación, Moisés podía decir, ay, no, irme yo otra vez. Y entonces tener que hacer todo eso, ay, no, yo ya no quiero, yo estoy bien aquí en Madián. Moisés tuvo todas esas luchas, pero qué bello es el Señor, qué bello es el Señor. Porque le habló a través de aquella zarza. Y mira, cuando Dios te habla, como me habló en aquel funeral, no sé su amor, su ternura, su presencia. No te resistes y no le puedes decir que no. No es algo que sientes que te obliga, no es algo que en lo que te sientes forzado. Es que cuando le prestas atención a lo que Dios está hablando, dice la misma escritura, me seduciste y fuiste más fuerte que yo. Y algo que es más fuerte que mí. Va a haber algo que va a ser más fuerte que tú, que me estás escuchando en este momento. Va a ser más fuerte. Y de que el Señor te atrae, te va a atraer nuevamente con sus lazos de amor. Te está trayendo, te está llamando, te está insistiendo, porque hay una asignación de que es tuya y mía, de que es nuestra. Y Él está dispuesto, Él se dispuso a pararse delante de ti y venir y decirte al final de tu proceso, tengo una asignación mayor. ¿Acaso no escuchaste que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera? ¿Acaso no escuchaste que esto es por fe y no por vista? Y eso es lo que el Señor te viene a recordar. Y te va a estar hablando y te va a estar llamando y te está tocando y te está diciendo, hey, ya el proceso terminó. Venga y recoja su asignación y siga para adelante. Aunque Moisés estaba ahí batallando, desde el momento que Dios se dispuso a aparecer a aquella zarza, era porque Dios estaba dispuesto a que desde esa zarza Moisés salía derechito para Egipto, salía. Y así fue. Moisés salió de su gran proceso con una asignación mayor, maravillosa, con un respaldo, con una dirección, con unos cuidados de Dios hermosos, y lo demás usted lo conoce. Quiero hablarte de David. Y David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Y David no era ajeno a la lucha con su fe. El libro de los Salmos, escuche esto, que cada vez que
Si nos toca abrir el servicio, si nos toca llevar una palabra, compartir un texto, algo escrito, al lugar, al primer libro que nosotros corremos es al libro de los Salmos. No sé por qué siempre corremos al libro de los Salmos, porque siempre ahí creemos que vamos a encontrar una palabra buena. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, yo le soy honesta. Me ha pasado y entonces me encuentro con una desgracia. No, este no. Me encuentro con otra queja. Ah, no, este no. Me encuentro con un deseo de que le rompa la cabeza a todos los enemigos que lo... Uy, este tampoco. Y hasta que encuentro uno bonito, ese comparto. Por lo general, el Salmo 23. Un salmo tan poderoso, el Salmo 23, tan hermoso, pero que nosotros, por costumbre, nos hemos dedicado a hacerlo simple y común, porque es el primero que nosotros dedicamos o el primero que usamos para hacer cualquier cosa que tengamos que hacer para compartir la palabra del Señor. Salmo 23. Pero ese hombre que escribió los salmos, dice que los salmos están llenos de preguntas y de dolor, así también como de victoria. Están llenos también de quejas y de deseo de que Dios se vengue y arrase con todos los que le hacían daño. No sé si usted había visto eso. David luchó con su fe después de que Nabal trató a sus hombres de manera incorrecta. Una vez más, cuando Siclac fue destruido, cuando se llevaron a sus esposas y sus hombres hablaron de apedrearlo. Además, hubo un momento en que quedó en casa después de la guerra, cometió adulterio con Betsabé y mató al esposo de ella después de saber que ella estaba embarazada. Y estos solo son uno de los ejemplos de todo lo que aquel hombre, llamado un hombre conforme al corazón de Dios, había hecho. Solo son unos cuantos, se imagina todos los demás que tiene. Pero David tenía claro que en medio de cada proceso, Dios, él ya sabía. David sabía. Yo he catalogado a David. Catalogué a David como el proceso de procesos provocados. Catalogué a Moisés como procesos de consecuencia. Y tengo a David como procesos provocados. Porque David, cada uno de sus procesos era, no salía de una para entrar a otra. Pasaba una cosa, entraba en un proceso. Cometía un error, entraba en un proceso. Iba y su vida fue una vida de proceso. Pero al final de cada proceso, siempre estuvo Dios ahí para levantarlo, para animarlo, para ayudarlo, para respaldarlo, para cuidarlo. Lo disciplinaba, pero lo enseñaba, lo levantaba y lo amaba. Y nunca le quitó aquel título hermoso de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque aquellas cosas que Dios asigna sobre tu vida, mi hijo, mi hija, mi profeta, mi salmista, mi adorador, mi maestro, mi pastor, el líder, el evangelista, el apóstol. Dios nunca está al final de tus procesos para quitarte nada. Él siempre va a estar al final de tu proceso listo para abrazarte, listo para ayudarte, listo para levantarte, aunque haya sido tú el que haya provocado el proceso. Es importante que tengas eso en mente. Jonás fue otro de ellos. Ya casi estoy terminando. Jonás, yo he catalogado su proceso como un proceso de misericordia, donde Jonás tenía que aprender la misericordia. ¿Era profeta de Dios? Sí. ¿Era un mensajero de Dios? Sí.
Pero Dios sabía que en el corazón de Jonás no había misericordia. Y cuando somos mensajeros de Dios, Dios está pendiente de todos los detalles en nuestro corazón. Porque como Dios puede llevarte a llevar un mensaje, Él puede hacer lo que Él quiere con aquel mensaje que te está llevando. Y uno tiene que obedecer y moverse de acuerdo. Dios se mueve. Jonás no entendía eso. A Jonás se le había dado un mensaje, llévalo a los de Nínive, usted conoce la historia. Ve y dile que si no se arrepienten, los voy a destruir, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Pero el verdadero corazón de este mensajero, de este profeta de Dios, de Jonás, era, no, ojalá que ni se arrepientan y los maten. ¿Por qué? Porque él tenía una cosa en su corazón bien fuerte contra aquella nación de Nínive. Él no entendía ni quería respetar el plan y el propósito que Dios tenía a través de aquel mensaje. Él no conocía ni entendía que Dios era un Dios de misericordia, que aun cuando Dios manda una advertencia, la manda para restaurar y que el verdadero corazón de Dios es que nos arrepintamos. Pero Jonás en su humanidad no entendía eso. Él deseaba que fuera contrario a lo que Dios, con el mensaje que lo mandaba a llevar, quería sacar, y era el arrepentimiento de aquella nación. Jonás fue metido en ese proceso para aprender misericordia. Pero el motivo de la lucha de Jonás con su fe se explica claramente en el capítulo final del libro con una planta. ¿Se acuerda? La higuera. Jonás no luchó con su fe porque lo que Dios le pidió que hiciera era difícil. Jonás quería que Nínive fuera destruida, pero Dios tuvo misericordia aún del mismo Jonás. Hay procesos en los que Dios nos va a permitir entrar para enseñarnos misericordia. Porque a veces estamos haciendo un trabajo del Señor, estamos ejerciendo una labor del Señor y lo hacemos bien, llevamos el mensaje, decimos ser hijos de Dios, cristianos, y sí lo somos. Pero en realidad en nuestro verdadero corazón no tenemos misericordia con los demás. A veces no la tenemos ni con nosotros mismos. Pero también son necesarios esos procesos para que nosotros miremos que así como aquella nación respondió a la llamada de atención de Dios y eran llamados al arrepentimiento y ellos atendieron ese llamado de parte de Dios, dice que Dios tuvo misericordia de ellos. Mire qué bonito. Asimismo Dios quiere tenerla de nosotros. Si hay algo en lo que tengamos que arrepentirnos, en esos procesos en los que estamos aprendiendo a tener misericordia, pidámosle perdón al Señor y dígale: Señor, enséñame a tener ese corazón de misericordia. Amén. Tengo a Abraham, tengo a Sara, tengo a Jeremías, tengo varios personajes que les pudiera explicar, pero ya no me quiero alargar tanto. Y voy a entrar al personaje que, wow, el que lo cambió todo, nuestro ejemplo a seguir. Quiero hablarle de mi Jesús, de su Jesús, de nuestro amado Jesús. Un hombre que ya usted sabe quién es él. Jesucristo sabía quién era él y cómo iba a morir. Él conocía la asignación con la cual él había llegado a este mundo. Él la sabía, él la entendía. Él dijo: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy Él y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo hablo lo que el Padre me ha enseñado. Eso lo decía Jesús porque Él sabía quién Él era y aún cómo Él iba a morir. En el jardín de Getsemaní,
Yo quiero que miremos a Jesús en el jardín de Getsemaní, porque todos conocemos la vida de Jesús, todos conocemos nosotros, ¿verdad? Nosotros, los que estamos hablando aquí, conocemos todo lo que Él hizo en esta tierra, cómo fue engendrado, cómo creció, cómo fue criado, conocemos su niñez y cómo todo su desarrollo, ¿verdad? Ministerialmente fue bautizado, etcétera, sanó enfermos, liberó endemoniados. ¿Qué no hizo Jesús? Un proceso tremendo de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Linda la labor que Él vino a hacer por usted y por mí. Pero yo quiero que lo miremos en el Getsemaní, porque Jesús en el Getsemaní está siendo procesado en su humanidad, y bajo aquella intensa presión se atreve a preguntarle al Padre su humanidad en aquel proceso de muerte. En ese proceso de muerte que le tocó enfrentar a Jesús, su humanidad saltó, porque a Él no se le estaba pidiendo nada más y nada menos que la muerte. Póngame atención en esto en el nombre de Jesús. Era muerte lo que lo esperaba. Pero Él aún en su humanidad fue tan fuerte en aquel momento que su humanidad manifiesta una desesperación y pregunta, ¿no habrá otra manera? No será posible que pase de mí esta copa. Y Él hizo varios intentos. Nosotros leemos ahí en la palabra y fue y vino y fue y estaba. Pero no sabemos el tiempo. Imagínense cómo es posible que nosotros solo sepamos lo que dijo. Y ahí fueron horas que estuvo en el Getsemaní. Nosotros sabemos de 4 palabritas nada más. Pero usted se imagina el proceso de esas horas en las que Jesús está con toda su humanidad a flor de piel, lleno de miedo porque se le avecinaba aquel proceso. Y Él está allí intentando que le sea cambiada la prueba. No habrá otra manera. No será que pueda pasar esta copa de mí. Mire qué lindo. Pero Jesús sabía el último mensaje. Antes de cada proceso, siempre va a haber un último mensaje. Para que ese último mensaje sea el que te dé la fuerza y el que te recuerde en medio del proceso que hay un plan de Dios para tu vida y para la mía, para nuestras vidas. Y Jesús seguramente recordaba que Él había sido el elegido para morir y salvar al mundo. Dice la palabra ahí, lo sabemos, que Dios, cuando Jesús le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros aprendemos a decirle eso a Dios en medio de nuestros procesos, algo hermoso se desata. Algo hermoso comienza a suceder. No lo entendemos, no cabe en nuestra mente humana, pero algo hermoso comienza a suceder y fortaleza de Dios comienza a llegar en medio de aquellos terribles procesos como le estaba llegando a Jesús. Porque todos los procesos son difíciles, pero nosotros que experimentamos un proceso de muerte, pero de muerte, o sea, todo se acabó, todo se terminó, todo se cerró, todo un silencio, se ha muerto, y un muerto que hace nada. Un proceso de muerte es terrible. Hay un dolor en el corazón que se siente que literalmente algo se murió. Y Jesús estaba ahí diciéndole al Padre que se haga tu voluntad, por doloroso que me es esto.
Que se haga tu voluntad y no lo que yo creo, no lo que yo quiero, no lo que yo espero, no a lo que le tengo miedo, no a lo que me le quiero correr, no a lo que me enoja, no a lo que me gustaría, a lo que sueño, a lo ideal. No, que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Entregar tu voluntad en el proceso de muerte es lo más importante de ese proceso. Jesús lo entrega y comienza a ser fortalecido y lo demás lo conoce, llega a la cruz, muere. Pero mire qué hermoso. Él, así como se le dio aquel último mensaje y le fue dicho que iba a tener muerte y muerte de cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Usted se imagina la convicción de Jesús en medio de tanto dolor en aquella cruz. Es incomparable ese dolor. Pero yo quiero decirte que literalmente, cuando nuestra iglesia fue cerrada, cuando nuestra iglesia comenzó a padecer el año pasado, yo sentí un dolor que yo no se lo puedo explicar. Yo me tiraba a la presencia del Señor y le decía, ¿qué es esto? Y el Señor desde el principio me dijo, Angie, solo busque en mi presencia, tengo propósitos. Y seguimos batallando y seguíamos haciendo. Y pasó lo que pasó. Una cosa nos fue llevando a otra y otra y otra y otra. ¿Y qué no hicimos por tratar de mantener esto? Dios mismo fue fiel. Las finanzas aparecieron en un cheque completo para poner todo lo que necesitábamos. Y el Señor me lo dijo claramente. Y como profeta de Dios, yo le entregaba el mensaje. Y les decía, el Señor me habló en medio de aquellas actividades y me decía, esto no es cuestión de finanzas. Esto es un propósito, un plan mío. Y el Señor lo probó y lo confirmó cuando nos fue entregado un cheque con casi todas las finanzas que se necesitaban para instalar aquel sistema que nos requería el Fire Department. Y teniendo ya todo listo y haciendo, y todos ustedes trabajaron. Todos ustedes junto con nosotros. Trabajamos, hacíamos, ¿qué no hacíamos? Llega el TAN y dicen, aquí no quieren iglesia. Otra puerta cerrada. ¿Sabe qué hizo la persona que sembró todas las finanzas? Cuando supo que el lugar no nos permitía nada, dijo, si no se usó para el sistema, quiero mi dinero para atrás. Y completito se le devolvieron más de, creo que casi $10,000. Completito se le devolvieron. La persona los mandó a pedir bajo unas exigencias que yo entendí de parte de Dios. Porque yo dije, esto solo Dios lo usó para mostrarnos lo que Él dijo. No se trataba de finanzas. Yo tengo un plan. Vaya, aquí está la plata. No es finanzas. Es un plan, es un propósito mío. Y recuerdo que pasó lo que pasó en enero, en febrero. Y en marzo, 1 de marzo, creo que a finales de febrero, yo tengo mi última reunión con las mujeres. Y yo estaba grave, yo estaba mal, ¿verdad? Yo me reunía con las mujeres, confiaba en que estas mujeres, yo recuerdo que yo les dije a ellas, vayan y creámosle al Señor. Confiaba de que ellas compartieran esa palabra, ese último mensaje que el Señor nos dio antes de entrar a ese terrible proceso de muerte. Y yo me iba a despedir de ellas, a disimular, creo, porque yo no les podía decir a ellas el domingo la iglesia se va a cerrar, sino que nos reunimos y estando con ellas ahí, el Señor ya me había dado un mensaje y me dijo, Angie, vas a predicar de la hija de Jairo. Y preparé el mensaje y todo y me asusté, porque decía ese mensaje, para resucitarla se tiene que morir.
Y el hecho que yo no haya llegado no quiere decir que no vengo de camino. Lo que sucede es, me dijo el Señor en ese último mensaje, que en el camino vengo secando unos flujos que les están haciendo perder vida. No sé si usted recuerda que camino a resucitar la hija de Jairo, el Señor Jesús sana a la mujer del flujo de sangre. Y por ahí el Señor me habló y me dijo, en el proceso de llegada voy a sanar flujos que los están haciendo perder vida. Y me quedé con aquel mensaje. Se lo entregué a las muchachas, me acuerdo, a todas las mujeres. Ese viernes antes del domingo cerrar la iglesia en aquel hotel. Y tenía la esperanza ese viernes, ok, el Señor habla que para resucitarla se tiene que morir. Entonces comencé con mis ideas humanas a creer, ok, tal vez la resucita mañana, tal vez la resucita el domingo. Y por eso me quedé quieta en aquel lugar. Y no intervine en lo absoluto, que pude haberme puesto como loca. No, intentémoslo, sigamos, hagamos. Pero ya Dios me había dado un último mensaje. Se cierra la iglesia y yo entendí lo que el Señor dijo. Literalmente se estaba muriendo todo. Muerto. Yo sentí un dolor tan terrible. Un dolor que no se me pasó por meses. Literalmente algo se había muerto. Yo había entrado en un problema grave con Dios, en el que usted no tenía nada que ver. Nadie tenía nada que ver. Era un problema entre Él y yo. Y en lugar de decirle que se haga tu voluntad y no la mía, empecé a cuestionarlo. Empezamos a hacer varios intentos porque esto siguiera hacia adelante. Habiendo dicho el Señor, está muerto. Habiendo dicho el Señor, para que la resucite se tiene que morir. Y no entender que era un proceso en el que se tenía que esperar que fuera Dios que lo hiciera, sin que nadie le metiera su mano. Porque hay procesos en los que Él necesita trabajar muchas cosas en nuestras vidas. Pero llegó el momento, como les decía al principio en aquel funeral, donde el Señor me dijo, Angie, Talí, Takumi, a ti te digo, levántate y anda. Y días anteriores me ha estado hablando y me ha dicho, esto no solo es contigo, Angie, esto es con todos los que se murieron ese día. Así como Jesús tuvo una asignación de morir, así había una promesa de resurrección. Y el poder de esa resurrección es la que ahora nos tiene a ti, a mí, aquí, creyendo, amando, salvos. Estamos en las manos del Señor. Tantas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y su asignación mayor fue después de la cruz, la resurrección, la salvación. Él arrebató todo lo que nos iba a entregar a ti y a mí en esa muerte y en esa resurrección. Los procesos de muerte son fuertes, pero los de la resurrección son gloriosos, son poderosos, son maravillosos. Y yo quiero decirte que no sé con qué tipo de proceso tú te hayas identificado. Cada uno de ustedes, yo me identifiqué honestamente con casi todos, y esto que no le leí varios, me identifiqué con casi todos. Y sé que muchas cosas Dios tenía que procesar en mi vida en medio de este terrible proceso de muerte. Pero al final de este proceso, el Señor está entregándonos una asignación más grande, más poderosa, mayor que la primera. Vamos a tener que tomarnos de la mano del Señor y decirle, Señor, gracias porque nos has revivido. Gracias, Señor,
porque has venido, Señor, en busca de nosotros. Hubiera sido injusto el Señor que te dejara así. Porque yo misma creía, ok, Señor, entonces yo pues solita voy a empezar a hacer videos y a servirte de aquí hasta que me muera. Pero en estos días buscando su presencia, el Señor me dijo, no, vaya y me los busca a todos. Y por eso estoy aquí. He venido a buscarte a ti de parte del Señor. He venido a decir que es tiempo de tu talita cumi, que es tiempo que te levantes y andes y que te prepares para recibir esa asignación mayor que nos va a llevar el Señor a otro nivel. En el nombre de Jesús, esta invitación es para todos los que en aquel día nos morimos en aquel lugar. Eso se estaba muriendo. Pero así como murió, así también el Señor lo ha resucitado, lo ha traído a la vida nuevamente. No sabemos quizás los detalles, cómo lo vamos a hacer, pero lo importante es que abracemos esa resurrección que el Señor está trayendo para este ministerio, para estas vidas, para esto que hacíamos juntos para el Señor con tanto amor, con tanto gozo, con tanto de todo. Pero que igual le servíamos con amor al Señor. No se trataba de que algo se hizo mal o algo estaba mal. Era un plan del Señor. Yo creo que a estas alturas lo tenemos claro con la pandemia, con todas las dificultades que se han pasado durante este año. Yo digo, el Señor es bueno y nos libró de tantas y de cuantas. Pero lo importante es que en este momento le pongas atención al Señor y le permitas al Señor que te entregue esa asignación. Puede que estés dudando como Tomás, puedes que estés de diferentes formas, de diferentes reacciones, puede que estés batallando como Elías, puede que estés batallando como David, que estés batallando como Juan el Bautista. En ese proceso, y todo es válido, pero el Señor en ningún momento te va a regañar, se va a enojar contigo. Al contrario, te va a abrazar y está listo para entregarnos la próxima asignación que nos llevará a una gloria mayor, a otros niveles de gloria. Yo quiero orar con ustedes al final de este video. Ya casi yo lo estoy terminando y quiero orar por este tiempo de proceso que nos ha tocado pasar, que fue duro para mí, para ustedes, para sus familias, para todos. Y no solamente el proceso que nos tocó vivir de muerte como ministerio, sino todo lo que hemos pasado a lo largo de este año, pero gracias a Dios estamos de pie. Quiero orar por ese proceso, ¿verdad? No sé cuál haya sido, no sé cuál sea la situación con la que estés batallando. Sí es importante que entiendas que hay tres consejos que quiero dejarte también, ¿verdad? Que es importante porque siempre antes de cada proceso Dios te va a dar un último mensaje. Y después de cada proceso, Él siempre te va a dar un primer mensaje. El último mensaje es el que te va a ayudar a permanecer firme. No importa cuán fuerte sea el proceso. Y el primer mensaje es en el cual se te va a ser entregada la asignación. Es en el cual se te va a ser entregado aquel nuevo nivel de gloria a donde Dios te va a llevar. Y hay tres cosas que yo puedo dejarte también en esta noche, y es: quédate con lo que sabes. En medio de cada proceso, siempre quédate con lo que ya sabes. Esa palabra que conoces, esa palabra que Dios te da antes de entrar a cada proceso. Recuerda las promesas de Dios, las oraciones que Él respondió en tu vida, tu historia personal con Él.
nunca la olvides. Esto puede silenciar las preguntas. ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si el otro? Todo lo que se activa cuando entramos a un proceso. Nosotros muchas veces creemos que los procesos son malos, son para oprimirnos. Ahora yo he aprendido, cuando yo vuelvo a entrar a un proceso, ya vengo, muchachos, voy entrando en un proceso en el que el Señor seguro lo que quiere es procesar algunas cosas en mi vida, enseñarme, y al final de este proceso salgo en otro nivel, en otra asignación más grande, en una gloria mayor. Ya no llorando y que por qué me habrá pasado. Yo creo que eso a mí, que Dios me libre si estoy pecando de altiva, pero con la experiencia que hemos tenido en este terrible proceso que todos nosotros hemos vivido, yo he aprendido a que los procesos tienen un propósito maravilloso. Así que es importante recordar las promesas de Dios, las oraciones que Él respondió en nuestras vidas y la historia personal que hemos tenido con Él. Esto puede mandar a silenciar toda idea que se nos pueda venir en nuestra humanidad o enviadas por el enemigo, ideas y todo, las puede mandar a silenciar si nosotros recordamos esas tres cosas. La segunda es tener fe en Dios. Al igual que un niño alcanza a un padre cuando está asustado, podemos elegir alcanzar a Dios a través de la oración y la adoración, recordándonos que Él es más grande que nuestro oponente, que aquello que tenemos alrededor. No tengamos pena ni juicio en correr donde el Señor y decirle: tengo miedo. Antes de yo comenzar este video esta noche, me tiré de rodillas y le dije al Señor: Señor, tengo miedo. Y Él me recordó el Getsemaní. Y le dije: oh, ok. Se me quitó la lloreta, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. Y por eso me pude parar aquí, recobrar la valentía y traerle esta palabra que el Señor me mandó a darle. La tercera es, si usted siente que el proceso es tan fuerte, busque ayuda. Yo quiero brindarle mi ayuda. Usted puede llamarme. Usted de hoy para adelante tiene pastora para atrás. Usted tiene profeta, sierva de Dios. Llámeme. Yo estoy viva, el Señor me ha revivido nuevamente y yo quiero abrazarlos nuevamente con aquello que el Señor me dio para darles a ustedes. Así que aquí me tiene, busque ayuda si siente que el proceso es grande. Mi número de teléfono, yo sé que todos lo tienen. ¿Para qué se lo voy a dar? Si yo sé que usted me ama y yo lo amo, yo tengo el suyo todavía, ¿verdad? Así que busque ayuda. A veces necesitamos pedir ayuda o buscar consejo, ¿verdad? De esas personas que nosotros entendemos, esta persona me va a dar un buen consejo. No hay vergüenza en obtener ayuda. Yo misma la busqué. Yo misma la busco en mi esposo, en mis hijos. En mis hijos le digo 4, ¿verdad? Porque ahora Kendi pues es mi hija. Busco ayuda a las mujeres. Busco ayuda a estas mujeres. Dios me bendiga a las mujeres. Estas mujeres de verdad sí que están en gloria. Y las bendigo y agradezco toda la ayuda que me dieron en medio de este proceso. Usted ni cuenta se dio, pero me fue de gran ayuda su texto, el saber que simplemente estaba ahí. Busque ayuda, no tenga vergüenza, no tenga pena. Somos el cuerpo de Cristo. Construirnos es lo que estamos llamados a hacer. Amén. Ayudar y empezar a decirle: no importa, a ti se te quebró la orejita, a mí se me quebró esta vueltita, a mí se me quebró la parte del vaso de barro, ¿verdad? Estamos llamados a ser ese instrumento de Dios, a reconstruir ese vaso de barro y entender que en nosotros está depositado el hermoso tesoro de la palabra y la presencia del Señor. Así que yo le dejo esos 3 consejos para que usted aprenda de aquí en adelante, como yo he aprendido. Aprendamos todos en que en los procesos debemos recordarnos de esas 3 cosas. Amén. Quedarnos con lo que ya sabemos y conocemos de Dios y de nosotros. Tener fe en el Señor y buscar ayuda.
Como le decía, vamos a orar, nos vamos a despedir. Yo los amo, los bendigo. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, por los que siempre dejaron saber, estamos esperando, aquí estamos. Yo quiero decirle que el Señor me ha mandado a buscarlo. Señor me ha mandado a buscarte en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar, nos vamos a despedir pero no nos vamos a despedir, ay Señor, te damos gracias, celebrando de que así como entramos en ese terrible proceso, así ahora estamos saliendo vivos para la gloria del Señor y victoriosos. Vamos a darle gracias al Señor. Ahí donde está, yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Usted ya sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Lo extraño verlo. Para decirle, cierre los ojos. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que me escuchan allí, Señor, a través de este video, Señor. Cada uno de sus familias, estos hombres, Señor, estas mujeres, estos hijos, mi Dios amado, esos jóvenes. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Usa tú mi boca en esta noche para enviar esa palabra de bendición sobre sus vidas, Señor. Y síguelos llenando, síguelos reavivando, Señor, que ellos puedan sentir, mi Dios amado, que tú los has vuelto a la vida y que estás listo para entregarnos, Señor, la próxima asignación que nos va a llevar a ese otro nivel de esa gloria mayor, mi Dios. Tú lo has prometido y tú has declarado que la gloria de nuestra casa sería mayor que la primera, y confiados, mi Dios, en el nombre de Jesús, en este momento oramos y envío esa palabra de vida, de resurrección, Señor, a cada casa, a cada vida, a cada corazón. Vuelve a la vida en el nombre de Jesús. Vuelve a la vida en el nombre de Jesús. Vuelve. El proceso terminó. El proceso terminó y está vivo. Talita Kumi, te dice el Señor, levántate y anda. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Dígale, porque estamos saliendo de este proceso listos para recibir esa nueva asignación, agarrados y confiados de tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su tiempo y yo estoy aquí para ustedes. Estoy aquí para ustedes. Yo los abrazo, yo los invito, yo los estoy viniendo a buscar a través de este video. Llámeme, escríbame, haga lo que quiera hacer mostrando Pastora I'm Alive, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un beso y un abrazo para todos.